preocupa y mucho. En países como Argentina la obesidad no es ninguna novedad. La obesidad va creciendo, se transforma en epidemia. Vamos a preguntar por qué. ¿Qué te interesa del tema? ¿Querés canalizar tu duda? Ya, a partir de ahora la consigna, Valeria, está en el aire antes del informe. ¿Cómo repercute el exceso de peso en tu salud? Es lo que te estamos planteando esta mañana y vos podés participar, por supuesto, a través del foro de Plan A ingresando a www.rosario3.com. Como siempre, en el margen derecho y un poquitito más abajo aparece la preguntita del foro y también la podés responder y participar a través de las redes sociales. En Facebook nos encontrás como Plan A TV y también podés participar a través de Twitter. Nos seguís como @planatv. Recopilamos información, investigaciones sobre el tema que hoy nos ocupa en este informe. Las 3 epidemias más importantes de este siglo que empeoran en forma progresiva son la obesidad, la inflamación silenciosa y la diabetes tipo 2. Las 3 están íntimamente conectadas con una condición que se conoce como resistencia a la insulina. Esta devastadora enfermedad multiplica el riesgo de la persona que la padece de morir a causa de una cardiopatía y también aumenta la probabilidad de sufrir insuficiencia renal, ceguera, impotencia y amputaciones. La buena noticia es que tomar aceite de pescado concentrado para reducir la inflamación silenciosa y seguir una dieta específica puede ayudar a eliminar las malas consecuencias. El omega 3 otorga significativos beneficios en la disminución de los niveles de glucosa y hemoglobina glicosilada en sangre, lo que contribuye notablemente en la lucha contra la diabetes. ¿Cómo terminar con la inflamación silenciosa? ¿Qué resultados aporta la dieta de la zona? Hoy en Plan A, soluciones a la obesidad y la diabetes. Bueno, gran repercusión, doctor Mazzucchelli tiene su visita aquí a Plan A, muchos llamados, preguntas, usted también lo verá en su consultorio. Por eso, con ese lenguaje que usted tiene, que llega a la gente, queremos saber, hay algunas palabras, inflamación silenciosa, ¿de qué estamos hablando? Este término que se ha agregado a la obesidad que ya conocemos. Bien, tenemos que saber que hay una inflamación común, sí, que es la que nos provoca dolor cuando nos lastimamos, cuando estamos infectados, y que responde nuestro organismo en forma natural, produciendo ciertas sustancias inflamatorias para poder combatir y neutralizar el efecto que trajo como consecuencia ese tipo de patología, llámese herida, infección, etcétera, etcétera. Pero hay otra que no tiene síntomas, que no da síntomas, que está por debajo del umbral del dolor y que responde pura y exclusivamente a un programa, a una dieta totalmente inadecuada. Hace que tengamos un desequilibrio en un grupo de hormonas que se llaman eicosanoides, que al tener un exceso de los desfavorables, todo este tipo de eicosanoides produce inflamación. Y esa inflamación, hasta los 25 o 30 años de edad, no nos da síntomas. Insisto, está por debajo de los umbrales del nivel del dolor. Lo más triste de esto es que con el tiempo, esta inflamación silenciosa puede activar los genes de las distintas enfermedades. Entre ellos, obesidad, diabetes, cáncer, hipertensión, etcétera, etcétera. Coincide que es una epidemia entonces en el mundo occidental la obesidad y la diabetes tipo 2. 40, 50 años a esta parte, con el comienzo del desarrollo de la inflamación silenciosa, han aparecido de Estados Unidos hacia abajo, hablando de países, ¿no? Países occidentales, este tipo de epidemias, obesidad y diabetes, las epidemias mellizas o gemelas, por así decirlo, ¿no? Pero tienen un común denominador, todas ellas, que es la resistencia de la insulina elevada. Y la resistencia a la insulina es algo muy sencillo de explicar. Cualquier célula necesita consumir combustibles, entre ellos fuente de energía, la glucosa o el azúcar que tenemos en el torrente sanguíneo. La insulina es la que ayuda a que entre en la célula. El problema está que la inflamación silenciosa de bajo nivel produce una alteración a nivel de la membrana celular de esa célula que hace que no penetre tan fácil esa glucosa dentro de la célula. Y el páncreas tenga que empezar a producir mucho más cantidad de insulina para meter por la fuerza esa glucosa en sangre. Eso se llama resistencia a la insulina. Bien, y podemos decir entonces que si comemos mejor y cambiamos algunos hábitos alimenticios, podemos evitar tanto la obesidad como la diabetes en este caso. Sin ninguna duda, porque la inflamación silenciosa es la causa subyacente del desarrollo de todas las enfermedades. ¿Cómo hago para combatir la inflamación silenciosa? Muy sencillo, y en otra charla lo hemos explicado brevemente. Disminuyo la cantidad de ácidos grasos omega 6 contenidos en los aceites vegetales de maíz, girasol y soja, los reemplazo por el de oliva. Es decir, consumimos menos de esos aceites y elevamos el consumo del aceite de oliva. Reducimos
el consumo en forma importante de hidratos de carbono de alta carga glicémica refinados, como son harinas, cereales, almidones, panes, etcétera, etcétera, y los reemplazamos por frutas y verduras. Pero que quede claro, nadie prohíbe absolutamente nada, ¿eh? Sí. Tratar de priorizar frutas Cambiar y verduras. la cantidad. Exactamente. Y por último, administrar los ácidos grasos omega 3, que son los que van a equilibrar esas superhormonas llamadas eicosanoides a favor de las buenas o favorables, que son poderosos antiinflamatorios. ¿Y cómo las incorporamos, doctor? A través de líquido, que viene aceite, o en cápsula o en microcápsulas para chicos que pueden tranquilamente... Ahí ya no a través de alimentos, sino de productos El específicos. alimento que tiene omega 3 es el pescado de mar, de agua fría, salmón, atún, caballa, sardina, arenque. Sí. El problema que tenemos con el consumo de pescados que hay que tener sumo cuidado porque todos los pescados de mar están contaminados. Sí. No hay que dejarlo de consumir, pero sí limitarlo. Recomendación, 2-3 veces por semana máximo. Esto lo que está describiendo el doctor Mazzucchelli, Paula, es bajar de peso saludablemente, ¿no? Exactamente. Porque tenemos el problema de obesos que están con una especie de serrucho, bajan de peso notablemente, vuelven a subir. Claro. ¿Cómo es bajar de peso saludablemente? Principalmente no tener un descenso brusco y rápido del peso. Eso no es saludable porque no solamente se baja a expensas de la masa grasa, sino que se pierde masa muscular. No es saludable para el organismo. Claro. ¿Sí? El descenso de peso debe ser lento, no más de 500 a 700 gramos de grasa por semana, es decir, no más de 2 a 3 kilos al mes. ¿Sí? Puede perderse más, en el mejor de los casos, a expensas de líquidos, por retención de líquidos, pero lo que no puede suceder es que perdamos masa muscular, ¿sí? Estaríamos perdiendo nuestras defensas también. Bien. Vamos a aprovechar el tiempo porque ya como la gente deja su consulta, vamos a evacuar las dudas, ¿no? Valeria, un primer tramo con preguntas para los doctores. Ya están llegando algunas consultas al foro de Plana. Tenemos a Carlos participando. Dice, tengo varios kilos de más y es obvio que eso me trae algunos problemas. La diabetes es uno de ellos. Un tema para mí es lo que opina en este caso Carlos. Susi dice, ¿por qué el omega 3 ayuda a la diabetes? Y también por acá tenemos a Nixon, dice, soy gordito, sé que voy a tener problemas de salud. El tema es que no puedo dejar de comer. ¿Qué hago? No quiero resignar la comida porque me encanta comer. ¿Qué le podemos decir a nuestros seguidores, doctores? Bien, la última pregunta. Dice que no puede dejar de comer. Hay una cuestión muy sencilla. Nosotros explicamos que el programa de la zona tiene que ver con un equilibrio hormonal y para ello tenemos que aportar los 3 nutrientes básicos. Como decíamos en otra oportunidad, el combustible de un motor o de un vehículo necesita nafta, aceite y agua. Nosotros necesitamos, en términos nutricionales, proteínas, hidratos de carbono y grasas. Como decía Pauli, es una cuestión hormonal. Claro. Las 3 hormonas que intervienen en la nutrición son una que te dan hambre y las otras 2 te dan saciedad. Es muy sencillo. Aumentamos las que nos dan saciedad, incorporando proteínas magras y grasas buenas, y bajamos o descendemos la hormona que nos da hambre, que es la insulina. ¿Cómo? Incorporando frutas y verduras en lugar de los hidratos de carbono de alta carga glicémica refinados como hacíamos ¿Y cómo debería ser durante el día? La ingesta, por ejemplo, de frutos secos también, que ustedes lo recomiendan. Sí, como grasa buena. La ingesta habitual se les da a cada uno de ellos cada 4 o 5 horas una comida, porque el combustible se termina cada 4 o 5 horas. No hay que tener largos periodos de ayuno. Exactamente, el ayuno prolongado es tremendamente dañino. Cada 4 o 5 horas hay que comer, pero si uno come equilibrada los 3 nutrientes, no hay más apetito por 4 o 5 horas. Y esto es el secreto de la zona. Y hay que comer por ahí a las 4 o 5 horas sin apetito, antes que se termine el combustible. Y de esa manera le hacemos comer un desayuno, un almuerzo, una merienda y 2 tentempiés, que son una a la media tarde y otra a la noche antes de irse a acostar. Es una buena manera de evitar la voracidad, entonces. No existe más el hambre, prácticamente se borra. Bueno, ahí le dimos una respuesta a Nixon. También Carlos nos preguntaba acerca de la diabetes y le podemos nosotros trasladar esta pregunta al doctor Ángel Grande y preguntar cuáles son los tipos de diabetes que existen. Bueno, clásicamente existen 2 grandes grupos de diabetes. La diabetes tipo 1, que es generalmente se diagnostica en los niños o en los adolescentes, que es la que tiene Nicolás, que nos acompaña hoy. Aquí el cuerpo no genera insulina, porque se cree un daño autoinmune de las células que son encargadas de secretar la insulina del páncreas. Entonces el paciente necesita un aporte todos los días de la insulina o de un análogo de la insulina, inyecciones. Esa es la diabetes tipo 1.
La diabetes tipo 2 es la más frecuente ahora, que es la del adulto, aunque se ve mayormente en personas más jóvenes también por la epidemia de obesidad que tenemos. Relación directa. Directa, y con el sedentarismo también. Esta diabetes tipo 2, el cuerpo sí genera insulina, Sí. pero o bien es insuficiente o hay una resistencia a usar esa insulina, como decía el doctor. Ajá. Acá los receptores celulares que están encargados de hacer entrar a la célula el azúcar, la glucosa, están dañados o están alterados. ¿Consecuencias de esa diabetes para quien la sufre? Primero, aumento de peso y además toda una serie de síntomas y signos que se van a dar con el paso del tiempo, porque primero no duele, no hay nada que nos diga hay diabetes. Claro, y la enfermedad avanza. Y la enfermedad avanza hasta que se presenta con complicaciones generalmente. Nicolás, bueno, te citaba el doctor Grande, ¿no? Como alguien que padece diabetes, ¿desde cuándo? Desde los 16 años. Desde los 16. Contame cómo surgió, qué notaste de raro en tu salud, cómo la detectaron, a quién hiciste un análisis, ¿cómo fue eso? Y generalmente cuando a la noche, Sí. A las 3, 4 de la mañana me levantaba a orinar, casi todos los días. Claro, frecuente entonces, necesidad de... Y en la escuela, en la secundaria, tenía muchas ganas tenía ansiedad de líquido con azúcar, sería jugo, lo que sea, gaseoso. Vos no sabías lo que pasaba. Claro, no sabía, era algo normal. raro. Y bueno, después me decidí a hacer análisis y me dio que tenía el azúcar alto. Claro, ahí se detecta entonces la diabetes tipo 1. Ahí la 1. La 1. Insulina dependiente. Sí. Insulina dependiente. Sí. Y ahí comenzaste a aplicarte las inyecciones. Es muy sacrificado la vida, digo, tener la enfermedad, llevarse a cabo los controles, esto de la medicación diaria. No, porque con una alimentación sana y ejercicio, no hace cuenta que no tenés esa enfermedad. ¿Hoy cuántos años tenés, Nicolás? 21. 21, ya tenés 5 años de la enfermedad. ¿Y haces de todo? Sí. ¿Deportes? Sí, deporte, hago pádel de vez en cuando. ¿No afecta en la energía, en la predisposición a hacer deportes? ¿No te cansás rápidamente? No me canso. Bien. ¿Y te privás de algo en lo que respecta a comidas? Y sí, de vez en cuando, porque no podés comer muchas cosas dulces, pero de vez en cuando te puedes dar un gusto. Claro, no es que hay que eliminar totalmente, ¿no? Como mucha gente cree. No, la situación está, cuando uno habla de la dieta de la zona, hay que dejar muy en claro que acá no se prohíbe absolutamente nada. Y hay una estrategia... ¿Pero aún teniendo un cuadro de diabetes? Aún teniendo un cuadro de diabetes, porque cuando uno tiene que consumir el hidrato no recomendable, lo puede hacer, pero de una manera distinta, equilibrando ese hidrato, disminuyendo su porción, dándole proteínas y grasas muy buenas. De esa manera, ese equilibrio hace que en ese momento se esté de alguna manera controlando el requerimiento insulínico. Nada es prohibido. Por supuesto que se recomienda mucho más la utilización de hidratos de carbonos de baja carga glicémica como fruta y verdura. Consecuencia de esto, Nicolás ha reducido, creo, más o menos un 60 a un 70% el consumo de insulina, lo cual es muy significativo. ¿Que lo ha comenzado a generar su propio organismo? Eso es lo que le iba a dar una noticia a Nicolás. Ahí me llegó una última información. Ángel Grande hizo recién una referencia de que la insulina es producida por las células beta del páncreas. Cuando no hay más células beta, no produce insulina, quedan las células alfa que producen otra hormona que se llama glucagón. Está demostrado que con un programa nutricional, con una muy buena dosis de omega 3, se puede restablecer el funcionamiento, no de las células beta, a través de las alfa, toman una función como si fueran células beta y pueden comenzar a producir insulina. Más allá de este proceso, doctor, lo que queda claro es que él está necesitando menos insulina, entonces. Fundamental. Y su glicemia, sus niveles de glicemia en sangre, están mucho más estables, cercanos siempre a la normalidad. Esto es bueno remarcarlo, porque hay gente que no se hace los controles o los análisis por temor. Deben saber que con un control y asistir a tiempo va a mejorar la calidad de vida, va a desarrollar una vida normal, ¿no? Con muy pocas limitaciones. Esto es lo importante, ¿no? Que haga referencia en uno de los talleres que tuvimos, Pauli, a otro paciente insulino dependiente, que comentes lo que... ¿Qué pasó, Paula? En realidad es una paciente que padece de diabetes de tipo 2. La diabetes de tipo 2 se empieza a tratar con hipoglicemiantes orales hasta que llega una instancia en la que eso no es suficiente y se agregan insulinas inyectables, ¿bien? Bueno, esta paciente estaba usando 100 unidades de insulinas diarias y empezó con el plan nutricional.
y ella bajó a 10 unidades en 15 días nada más. Sí, sí. Y está súper compensada. Las glicemias que se hace en su control diario siempre le dan 95, que es un valor muy aceptable, muy dentro de los límites normales. Nicolás, el mensaje para aquellos que recién detectan la enfermedad, entonces a no desesperarse, no se cae el mundo, la vida continúa y bien atendido, entonces haces una vida normal, ¿no? Ese es un buen mensaje. Que tengan una alimentación sana y ejercicio. Claro. Con eso se controla bien la Cuando vos te dicen, tenés esta diabetes, ¿qué pasó? ¿Cuál fue tu reacción inicial? ¿La recordás allá por los 16 años? Sí, tristeza. Claro. Pero después ya uno se va acostumbrando y trata de alimentarse bien y llevar adelante la enfermedad. Claro, suena fuerte, ¿no? Sí. Diabetes o como cualquier enfermedad, ¿no? Sí, sí. Pero convivís con ella normalmente. Sí. Claro, ¿cuáles son los síntomas en líneas generales que se pueden detectar para hacer una consulta pensando tal vez que uno puede tener diabetes, doctor? Bueno, uno lo puede sospechar porque puede sentir más hambre, más sed, más ganas de orinar, puede tener la visión borrosa, pero no mucho más que eso, hasta que después, más adelante, sí se presentan con ya alteraciones crónicas. Bien. Más preguntas de la gente, Valeria. Tenemos a Laura participando, haciendo una pregunta en esta mañana. Dice, soy flaca y no presento problemas de salud. Sin embargo, siempre me siento hinchada y voy muchas veces al baño. Nadie me encuentra nada. ¿Ustedes me pueden sugerir algo? Bien, ¿cómo es el nombre? Laura. Ser flaca, ser magra es también una cuestión genética, y si tuvo la suerte de no ser obesa, no significa que a pesar de ser magra no esté inflamada. La inflamación no depende del tamaño, del peso de cada uno, sino depende de el estilo de vida que lleve la persona. Si está comiendo hidratos de carbono refinados, si está utilizando aceite de maíz, girasol y soja, si no usa omega 3, sin ninguna duda, a pesar de ser flaquita porque le tocó la suerte, ella está inflamada y esa inflamación se va a manifestar de muchas maneras, entre ellas sentirse hinchada, ir de cuerpo muchas veces al baño. Y esto hay que hacer una aclaración muy importante, porque la obesidad, en un primer momento, esa mujer que está delgadita, tiene la desgracia de no tener grasa para acumular el exceso de esas hormonas buenas que decíamos o malas, que son los eicosanoides, porque esos eicosanoides malos, en una persona que tiene algo de grasa, se deposita en esa grasa y en un primer momento esa grasa lo protege a la persona. Sí. El flaquito no tiene esa suerte, entonces esa inflamación permanente está en el torrente sanguíneo y puede enfermarse mucho más rápido que una persona que tiene un sobrepeso. Ajá. Por eso la primera etapa de la obesidad, nosotros la denominamos la etapa del tumor benigno. Sí. Un tumor donde estamos bien, no tenemos síntomas, estamos inflamándonos de a poquito, pero esa inflamación está depositada, está controlada y en la zona de la grasa fundamentalmente visceral abdominal. Claro. El problema está que si no hacemos nada para cambiar esto, seguimos comiendo mal, esa grasa se va a empezar a aumentar de tal manera que va a romper el tejido adiposo y va a liberarse o derramarse al torrente sanguíneo. Y ahí automáticamente, cuando entra esa inflamación brusca, aparece la enfermedad, activando los genes por los cuales fuimos programados nosotros. Por eso, el ser magro no es sinónimo de tener buena salud. Claro. Si está comiendo mal, está inflamada también, pero tiene la suerte de ser magra, nada más. Nada más. Pero no tiene la grasa que la pueda controlar y que la pueda recuperar. Claro, ¿no? Qué importante lo de Laura, ¿no? Porque reconociendo que es flaca y que no le encuentra ningún tema de salud, también se anima a hacer una consulta porque algo está detectando. Es que esto es muy importante. La tormenta nutricional perfecta no es solamente para obesos, por favor. Claro. Insisto, la cuestión genética tiene muchísima importancia. Y esto es así. Puedo tener personas muy magras, pero muy inflamadas, y personas con un sobrepeso mucho menos inflamados porque la inflamación está depositada en esa grasita, lo está protegiendo, hasta que en algún tiempo más adelante, prolongado, se derrama y produce inflamación. ¿Paula? Por eso es bueno bajar de peso de manera lenta, claro. ¿Sí? Para que todos esos tóxicos no se diseminen de manera... Sí, y a mí me lleva a otra duda. Se habla mucho del síndrome metabólico, que puede ser generadora incluso de una muerte. Claro. Y en determinada edad. ¿Por qué y qué significa esto? Bueno, el síndrome metabólico es un diagnóstico que en los últimos años fue siendo cada vez más frecuente. Sí. Se trata de una serie de condiciones que se dan de manera simultánea en un individuo. Así incluye hipertensión arterial, que es muy común en la sociedad, sobrepeso, obesidad,
Claro. Aumento de colesterol malo, disminución de colesterol bueno, ¿sí? Y la resistencia a la insulina, como hablaba antes el doctor, todo eso aumenta el riesgo de padecer a lo largo del tiempo diabetes y enfermedades Y hay cardíacas. una figura en el cuerpo que lo grafica, ¿no? Ese síndrome metabólico de estar depositada aquí en el abdomen, ¿no? Claro, justamente la grasa abdominal Sí. es un marcador La importante. panza de y cerveza que le dicen, la pancita de cerveza. Sí, ya sea la grasa depositada en el perímetro abdominal o la grasa visceral, que Claro. es la que no vemos, que está en la cavidad Y abdominal. la califican como una bomba de tiempo. Bien, y eso es muy importante lo que decía Paula. ¿Y por qué digo importante? Porque la grasa es la que interesa, es la visceral, la que está dentro del abdomen, ¿no es cierto? A veces uno ve una persona que es una típica manzana y le hace un análisis de triglicérido, colesterol bueno y le hace una insulinemia. Sí. Esa persona está con ese análisis normal. Me indica que la gran cantidad de grasa tipo manzana está por fuera, subcutánea. Claro. Pero si esa persona, igual con esa manzanita, tiene esos análisis muy elevados, me está indicando que el predominio de la grasa es visceral. Y es terriblemente importante porque la grasa visceral es muy, muy activa metabólicamente hablando y produce muchísimos elementos proinflamatorios Es y muy dañina. citoquinas Claro. proinflamatorias. Bueno, Claro. aquí hay un mensaje que está relacionado con esto que estamos hablando. Marcela dice, quería saber si el exceso de peso en el abdomen puede repercutir en tener diabetes. Tengo 100 centímetros de cintura y peso 78 kilos. Hago actividad física cada tanto, salgo a caminar. Bueno, nos deja saludos Marcela y busca también una respuesta, por supuesto. Se la di antes. Si esa señorita o señora se hace ese tipo de análisis, insulinemia, eloma, que son análisis de resistencia a la insulina, el índice triglicérido, colesterol bueno, si está dentro de cifras normales, esa grasa que ella tiene abdominal predominantemente va a ser subcutánea, no es tan dañina. Claro. Pero si esos análisis están todos alterados, están elevados, esa grasa es intravisceral o intraabdominal. Por lo tanto, su riesgo de desencadenar enfermedades crónicas está muy, pero muy elevado. Y hay que actuar en consecuencia en forma inmediata a través de un programa equilibrado, como decíamos antes, y la utilización de los ácidos grasos omega 3, que en una de las preguntas que había por ahí, ¿cómo hacen para controlar la diabetes los omega 3? Lo que hace el omega 3 es controlar la causa subyacente del desarrollo de la diabetes, que es la inflamación silenciosa y por ende la resistencia a la insulina. Ahí menciona Marcela en el mensaje que hace actividad física cada tanto. ¿Y por qué cito esto? Mucha gente cree que intensificando la actividad, saliendo a correr todos los días o meterse en un gimnasio es suficiente para bajar esa grasa abdominal. ¿Es un error o es verdad? La actividad física tiene que ver en el descenso de peso en un 10 o un 20%. El 80% tiene que ver con lo que nosotros llevamos a la boca. Ajá. Es muy importante que haga actividad física. Porque paralelamente dicen, hago actividad física y no bajo de peso. Claro, pero hay un no bajo problema. la panza. La grasa abdominal visceral está ahí depositada y hay una hormona dentro de esa grasa que se Sí. llama lipasa sensible, es un nombre raro. Pero esa hormona tiene una función importantísima, quemar la grasa. Ajá. Utilizar la grasa que está ahí depositada como combustible. El problema está que cada vez que como un poco de pan, pastas, harinas, Claro. la insulina elevada por este tipo de hidratos inhibe a esta hormona lipasa, por lo tanto no me deja quemar grasa o hacer Claro. lipólisis. Por más que me mate en el gimnasio. Por más que vaya Ahí al está. gimnasio. Claro. Entonces lo más Qué buena importante es respuesta. el control hormonal. La clave está en el manejo de las hormonas. Bien. Si aprendemos esto vamos a hacer realmente y obtener resultados realmente espectaculares. Más preguntas. Una más, en este caso de Pini, nos cuenta que es insulina dependiente. Siguiendo esa dieta, ¿puedo erradicarla de mi cuerpo a la diabetes? Bien, hemos respondido recién. Claro, ya hemos hecho No importa, todo. pero por favor, esto se tiene que Reforcemos reiterar. conceptos. No, seguro. Primero lo que va a ocurrir lo mismo que ocurre con Nico. Él está reduciendo notablemente la cantidad de insulina que está utilizando. Se ha normalizado prácticamente su glicemia en sangre, su análisis de azúcar en sangre. Y le decía que hay una información de última, Sí. que la célula alfa que produce glucagón puede comenzar a producir insulina. Nadie dice que va a dejar de utilizar, pero en el futuro no podemos asegurar que pueda de alguna manera, con una dieta bastante equilibrada, con un uso importante de ácidos grasos omega 3, comenzar a ayudar a que sus células del páncreas produzcan o reproduzcan la célula beta y comience a tener su insulina en forma natural. Y eso sería extraordinario, realmente. Bien. Doctor Grande, la importancia de detectar a tiempo diabetes con los análisis correspondientes. ¿Cuáles son las consecuencias de no actuar a tiempo, de dejar pasar la enfermedad prolongadamente? La aparición de complicaciones a largo plazo.
Los problemas renales, los problemas de neuropatía periférica, los problemas que aparecen, infecciones, quemaduras, al perder la sensibilidad, el paciente no se da cuenta y por ahí comienza con una infección en un pie, que se hace una úlcera, hay que ir a amputaciones. Claro, por el simple hecho de descuidarse. Porque se pierde la sensibilidad de los nervios y no te das cuenta cuando se lastima, por ejemplo. Razón de peso entonces para actuar a tiempo, para detectar la enfermedad y ponerse en manos del médico, ¿no? Claro, además de la hipertensión y de todos los demás problemas crónicos, ¿no? Claro. Y hoy el fenómeno es que a la par del crecimiento de la obesidad se ve personas de más baja edad, ¿no? Tiene que ver con la epidemia de obesidad mundial, diría. Claro, claro. El estilo de vida, cómo comemos, el sedentarismo. La gente sigue preguntando, están los doctores, liderados aquí por el doctor Alberto Masuccelli para responder. Valeria. Son muchas las consultas que llegan, gente con algunas dudas que se quiere sacar gracias a la opinión o a la recomendación de los doctores. David dice, ¿por qué en la dieta de la zona no aparecen los alimentos recomendables, el yogur y la leche? Bien, no es que esté prohibido tampoco ni el yogur ni la leche. La situación está en que cuando uno recomienda lácteos, tendríamos que tener la posibilidad de encontrar los lácteos premium. ¿Qué significa lácteos premium? Y vacas que han sido alimentadas solamente a pastura. Como la mayoría de las vacas están alimentadas también con el balanceado, produce en la leche un tipo de proteína que tiene un nombre muy raro también, que se llama lectina. Y que esta proteína actúa como si estuviéramos utilizando algo dulce y responde produciendo un exceso de insulina. Por lo tanto, puede llegar a generar un hiperinsulinismo también o una respuesta insulínica mayor con este tipo de lácteos. No obstante eso, en los deportistas de élite nosotros utilizamos mucho las proteínas de suero de leche, donde obtenemos solamente 3 o 4 proteínas que son esenciales como la caseína, lactoalbúmina, lactoglobulinas, que realmente son muy buenas y son recomendables. Y para un desayuno habitual en la familia, por ejemplo, ya que tiene estas... la leche de cabra, que también tenemos entendido de que es muy buena. Y lo que pasa es que la leche incluir? Y la leche de cabra, en general, la cabra está alimentada a pastura, entonces no puede llegar a tener este problemita que tiene el lácteo de una vaca alimentada con este tipo de balanceado. ¿Cómo lo suplantaría entonces, doctor? El desayuno, la recomendación de un buen desayuno es primero que no tiene que pasar una hora después de habernos levantado, tenemos que comer. Esto lo remarca, la importancia del desayuno. Fundamental. Tenemos que comer grasas recomendables en el desayuno, almendra, maníes. Pero usted me dice grasa y yo lo digo con obesidad. Ese es el problema. Lo que pasa es que en Estados Unidos, de los últimos 40 a 50 años, han reducido notablemente el consumo de grasas ellos. ¿Qué grasas han reducido? La grasa de la carne de vaca, de la piel de pollo, la crema, la manteca, etc. Reducieron eso. ¿Y la obesidad qué pasó? Sigue aumentando. Nosotros aumentamos la grasa, pero ¿cuál? La monoinsaturada, la grasa buena, la que tienen los frutos como la aceituna, los frutos secos como la almendra, la avellana, los maníes, la palta, el aceite de oliva. Entonces, utilizamos este tipo de grasa que no afectan para nada a la producción de inflamación. Utilizamos proteínas a la mañana, que puede ser lo que ustedes quieran. Pueden ser trozos, rodajas de queso, pueden ser rodajas de fiambre, pueden ser claras de huevo, omelette de huevo, puede ser carne fría, de pollo, lo que quieran, y una fruta como hidrato de carbono. Después de eso, quiere tomarse un tecito con leche cortadito, con leche descremada, un cafecito con leche, no hay ningún problema. Bien. La idea es que cuando usted coma en el desayuno, haga el equilibrio entre los 3 nutrientes. Ejemplo, por ahí no tiene ganas de comer la fruta, puede comerse una tostada. Claro. Busque el pan más negro, ¿no? Que tiene más polifenoles. Entonces se hace una tostadita, pero el grosor de la tostada, por encima del mismo, tengo que colocarle para que equilibre el hidrato con la proteína, un tanto así de proteína, 3 o 4 rodajas de queso y fiambre, y de esa manera hay un equilibrio entre un hidrato no recomendable y la proteína, que hacen que sea mucho menos dañino que usar el hidrato solo, como la tostada con mermelada, que lo único que hace es estimular la insulina, que la insulina elevada es la que me inflama. Además de todo esto de cuidado de la salud y del peso, tiene un efecto directo en la energía, en nuestro intelecto también, en nuestra forma de razonar, de aplicar, si tiene un trabajo intelectual, ¿no? Durante el día. El desayuno es muy, muy importante, ¿no? Es como salir de vacaciones mañana a las 6 de la mañana y ir al auto y no tener nafta, no tener aceite, no tener agua. Lo ponen en esos términos. Además, se puede pensar así. El cerebro usa la glucosa como fuente de energía. ¿Sí? Para que nuestro cerebro esté activo todo el tiempo, necesita que esa glucosa esté en un nivel constante dentro de los límites normales las 24 horas del día. Para eso se requiere comer en equilibrio y que no pasen más de 5 horas en una comida y la otra.
De esa manera, tu cerebro funciona Estoy bien. pensando en tanta gente que elude el desayuno, ¿no? Que toma unos mates o simplemente un café y nada sólido, ningún nutriente como los que están diciendo. Un chico que va a la escuela, que a veces le dan el cafecito con leche y una tostadita o una masita. Sí. Cuando llega a la escuela, a las 2 horas de haber llegado a la escuela, está con sueño y muerto de hambre. Claro. Porque la insulina elevada que le produjo la tostada, a las 2 horas hizo un bajón de azúcar. Claro. El cerebro, sin azúcar, hambre y sueño. Están los doctores, estamos hablando de salud, obesidad, cómo controlarla, las enfermedades que surgen. Vamos al foro. Muy bien, planteamos las preguntas y las respondemos en el próximo bloque. Natalia dice, buenos días, quiero saber qué efectos tiene el alcohol en la diabetes, si el mismo puede ser un disparador de esa enfermedad. Cristina dice, hola, hace muchos años que sigo el programa. El tema de hoy particularmente me interesa muchísimo. Aunque no tengo sobrepeso, hace un tiempo manifiesto síntomas raros. Ya no poseo la misma resistencia física y me mareo muy seguido, poniéndome muy colorada. ¿Es este un síntoma de alguna insuficiencia cardíaca? Nos consulta Cristina. Y por acá Maricel dice, tengo varios kilos de más, además tengo hipotiroidismo, después de mi embarazo no puedo dejar de comer, empiezo una dieta y me aburro. Bueno, estamos en el último bloque, estamos evacuando las dudas, las preguntas, tema obesidad que preocupa porque es una epidemia, la inflamación silenciosa, lo han explicado, la diabetes tipo 2 que se ha multiplicado en los últimos años, producto de esa epidemia que es la obesidad. Y la gente pregunta, Valeria, allí estamos mostrando el sitio donde evacuar dudas y donde tomar contacto con esta dieta, ¿no? Exactamente, lo buscamos como www.zonedietargentina.com.ar y aparece esta página con muchísima información donde podemos evacuar un montón de dudas. Perfecto. Quedaron planteadas algunas dudas del bloque anterior. El alcohol y la diabetes, doctor Grande, vamos a responderle. El alcohol puede llegar a generar diabetes porque el alcohol estimula la formación de cortisol. Sí. El cortisol es una hormona de estrés y además genera inflamación. Por lo tanto, sí. Bien, cuidado, porque una de las consecuencias puede ser la diabetes también. No. ¿Y la persona con diabetes y el alcohol? Se puede tomar alcohol, no está nada prohibido. Siempre un vasito de vino se puede tomar. Bien. ¿La cerveza, por ejemplo, es más nociva que el vino? Es más nociva por una cuestión sencilla, porque el vino tinto tiene polifenoles y los polifenoles son unos principios activos que tienen la fruta y las verduras que realmente tienen un efecto poderosísimo como antioxidantes y como antiinflamatorios. Ajá. O sea que el vino tinto en sí es recomendable, medio vasito de vino para la mujer y un vaso para el hombre, Sí. por comida, pero el único drama que puede llegar a tener es que el alcohol que tiene nos puede sacar de la zona, por lo que decía Ángel, que nos puede producir el aumento, o nos produce el aumento del corticoide, del cortisol, que el cortisol produce aumento de la insulina. Claro. Entonces la insulina elevada en algún momento puede aumentar la posibilidad de tener diabetes o empeorar la diabetes. No Bien. obstante eso, nada es prohibido. Pero siempre hay que usar un buen vino tinto, que tiene que un costo, seguramente no es de los más baratos. El tetra no, ¿no? El tetra, no. La recomendación sería un buen vino tinto. Ahí está. Pero los polifenoles, Premio Nobel 2011. ¿Cómo los polifenoles actúan a nivel de los factores de transcripción genética como poderosos antiinflamatorios? ¿Solo está en el vino tinto, No, doctor? están en las frutas, licopeno del tomate, el resveratrol de la uva, hidroxitirosol de la aceituna. Todo lo que tenga fruta y verdura tienen principios activos que tienen polifenoles. Por Perfecto. eso, además, en lugar de los hidratos de carbono que son los blancos, que no tienen polifenoles, como la papa, la pasta y todo eso, hay un beneficio adicional. Sí. Tengo polifenoles, tengo antiinflamatorios. Bien. Antes de seguir con la gente, Nicolás, vos estás haciendo esta dieta de la zona. ¿Cómo es un día? ¿Cómo te alimentás? Empezando por el desayuno, el almuerzo, ¿te adaptás rápidamente? ¿No tenés problemas? ¿Cómo es? No tengo drama. Ajá. Sí, es fácil. ¿Cómo desayunás, por ejemplo? A veces, a la mañana como maní o aceituna, Ajá. cualquiera de las dos, elijo una de las dos. Sí. Después sigo con queso o fiambre. Sí. Eh, ¿Abundante o medido? Tengo un medido. Bien. Y después la fruta, una fruta, manzana, naranja. Eso a la mañana, sin inconvenientes. Sí. ¿Mediodía? Mediodía, maní también antes de comer del almuerzo sería, Sí. y después pone, por ejemplo, en un plato, 2/3 de plato,
hidrato de carbono, que sería la ensalada. Bien. Y después un tercio de plato carne. Ajá. Carne roja o blanca, pollo, pescado. Pollo lo o que sea. carne de vaca. Bien. ¿Y a la noche te controlás? ¿Comes bien? Sí, 3 veces por día me controlo. Bien, bien, perfecto. ¿Por qué el maní? ¿Qué pasa? ¿Qué propiedades tiene? Que lo has citado varias Está veces, buenísimo, Nicolás. a mí me encanta. El maní es un... ¿Y cuál es el recomendado? Los maníes que vienen en la chauchita, nada más para romperla y sacar el maní. Ajá. Tienen ácidos grasos omega 9, que son unas grasas muy recomendables como primer plato, similares al aceite de oliva, la aceituna, almendra, avellana, palta, etcétera, etcétera. Sí. Las mejores y las más recomendables de estas grasas omega 9 son aceite de oliva, palta y aceituna. Después vienen las otras. Todas tienen omega 9, por lo tanto cualquiera se pueden comer. ¿La aceituna no tiene mucha sal? La lavamos por ahí. El problema es una muy buena pregunta. Un hipertenso, Claro. por ahí dice, tiene miedo a comer la aceituna. Cuando el hipertenso comienza con la dieta de la zona, al equilibrar los eicosanoides a favor de los buenos son vasodilatadores, le baja la presión. O sea que a veces tiene que reducir la cantidad de medicación antihipertensiva que utiliza. Sí. Por lo tanto, una aceitunita no podría modificar para nada su presión ¿Pero qué dijo, arterial. de lavarla para sacarle el Se puede sal? lavar el ¿Extractos de aceite, sal? se puede lavar la aceituna y le sacamos un poco la sal que tiene. Bien, Paula, ¿hay una recomendación ahí? ¿Está bien? No, está muy bien, las grasas son muy importantes. Perfecto. Sí. Bien, vamos a las redes, al foro de Plan A y las preguntas de nuestros televidentes. Nos habían quedado pendientes algunas, la de Maricel, por ejemplo, que nos decía que se aburre de hacer dietas y que después del embarazo, bueno, le cuesta mucho bajar de peso y que además tiene hipotiroidismo. ¿Qué le podemos decir a Maricel? Bien, sería muy bueno que intente comenzar con el plan nutricional. De todas formas, hay que sugerir que todos nos planteemos y nos propongamos cambiar el estilo de vida en general. Claro. Más allá de la alimentación, incluir actividad física, el control del estrés. Son muchos factores que nos van a dar una vida más saludable. A veces como que nos renegamos de dejar de comer ciertas cosas porque nos gustan, pero se puede probar comer cosas saludables y pueden ser muy ricas también. Y con el tiempo, al sentirte bien con vos mismo, con tu físico, con tu parte intelectual, te va gustando y no extrañas comer. Por eso apuntás al estas estilo de cosas. vida, ¿no? Hay Y que- esto incluye claro. no solamente cómo te alimentás, sino No. cómo vivís. ¿Cómo vivís? La actividad A lo física. mejor esa mala alimentación te da satisfacción en ese Claro. momento, pero todo esto siguiendo una dieta a lo mejor un poco más a conciencia. Claro, es una ¿no? forma de vivir Claro. que también resulta adictiva en parte de lo bien que te sentís, ¿sí? Claro. Bien. Y esa actividad física tampoco tiene que ser de alto rendimiento, una actividad física moderada, como salir a caminar 3 veces por semana. Seguro. Sí. Para los que recién se enganchan, bueno, tenemos un plantel de médicos liderado por el doctor Masuccelli y también Nicolás, que como paciente de diabetes tipo 1, vive con su enfermedad, hace actividad deportiva, normal, e incluso bajaste la insulina también, ¿no? Sí, ¿Eh? bajé varias dosis de insulina, el 60%. Mira vos, la enfermedad que se presentó a los 16, hoy tenés 21 años. Sí. Bien, y con esta dieta de la zona vas bárbaro. Sí, muy bueno. Perfecto. Gracias, Nicolás. Doctor Grande, ¿alguna recomendación? Usted es especialista, evacuando todas las dudas sobre diabetes. ¿Mensaje final? No, solamente el consejo de que, como decía Paula, esto no es solamente una dieta para adelgazar, es un cambio en el estilo de Claro. vida y un programa de salud. Bien, perfecto, así conciso. Un mensajito más por allí, Valeria. A ver, el de Jorge en este caso dice, ¿puedo consumir semillas para conseguir omega 3, por ejemplo, la linaza? El omega 3 que tiene los efectos beneficiosos es el omega 3 cuya fuente es marina y tiene 2 nombres fundamentales, EPA y DHA. La linaza es un omega 3 que tiene otro nombre que se llama alfa-linolénico, que es precursor del EPA y DHA, el que tiene los efectos beneficiosos. Bien. Pero es muy inefectivo la producción de EPA y DHA a través de la linaza. Por lo tanto, no solo que no me produce los efectos beneficiosos, sino que a largo plazo, Claro. porque a nivel químico puede neutralizar una hormonita que nos va a traer complicaciones futuras en nuestra salud. Bien. ¿Qué pescado recomiendan? Insiste la gente preguntando con esta recomendación, no consumir tanto por la contaminación, pero ¿qué pescado usted recomienda para poner en la mesa? Los pescados azules, o sea, los más grasosos, como son salmón, atún, arenque, caballa y sardina. Bien. Son los más recomendables y los que más omega 3 tienen. Perfecto. La recomendación de 2 o 3 veces por semana como máxima es clarito, ¿no? Bien. Bueno, hay muchas preguntas, le recomendamos el sitio, visitarlo, empaparse de estos temas y cambiar hábitos de vida. Estamos en un marco de obesidad y diabetes tipo 2. ¿Nos recuerdan el sitio www.?
zonedietargentina.com.ar. Perfecto, zonedietargentina.com.ar. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Hasta la próxima, Gracias, muchas gracias a Adolfo. ustedes.